Soy la profesora Aurora Marcial y vamos a realizar un ejercicio de regresión con uno de los ejemplos que nos proporciona el autor Gujarati, el primero de los ejemplos que viene en la sección de introducción. Entonces, antes de proceder a utilizar la herramienta para hacer esta regresión en Excel, conviene que repasemos algunos conceptos básicos. Recordemos que el análisis de regresión se utiliza fundamentalmente para probar alguna teoría o refutarla y también buscando evidencia empírica para refutar o aceptar dicha teoría. Y se emplea fundamentalmente para hacer el análisis de las variables económicas que nos interesa. En este caso estamos retomando una de las funciones muy famosas que propone el economista Keynes, y que nos dice que el gasto de consumo se puede incrementar ante cambios en el ingreso y este cambio en el consumo o la cantidad en que puede incrementarse este gasto en consumo puede ser mayor que 0 o menor que 1. Entonces vamos conociendo las variables que manejamos aquí. Una de las cosas que tenemos que hacer primeramente antes de utilizar el análisis de regresión es postular o elaborar un modelo matemático que nos refleje qué es lo que nos está diciendo la teoría en cuestión. En este caso vamos a utilizar la variable Y para denotar el gasto en consumo y la tenemos del lado izquierdo de la igualdad, denotando con esta al mismo tiempo que es nuestra variable dependiente. O es decir, esta variable se va a explicar por otra variable que tenemos aquí del lado derecho del signo de la igualdad, que en este caso es el ingreso, y entonces estamos dándole formalidad a lo que nos dice Keynes en su teoría o en su postulado, que si el ingreso se incrementa en una X cantidad, en este caso denotado por el parámetro beta 2, entonces el consumo se va a incrementar también. Entonces, como vemos en clase, los parámetros en este modelo son conocidos como beta 1 y beta 2, que son los parámetros en este caso que se establecieron para el modelo, y estamos estableciendo una relación lineal. Debemos recordar que este modelo de regresión es lineal, es decir, la formulación de esta ecuación matemática tiene que ajustarse con un criterio de linealidad para que cuando nosotros podamos graficar los datos que tenemos para probar esta teoría, al graficarlos se dibuje una línea recta con los valores que encontremos o se aproxime por lo menos a una línea recta. Y además, por otro lado, también establecemos una relación de correspondencia positiva, es decir, si se incrementa el ingreso, también se incrementa el consumo. Y ahorita nos interesa estimar en qué cantidad se va a incrementar este consumo y que nos lo va a denotar por el valor de esta beta 2. Entonces vamos a buscar con la herramienta de Excel, vamos a realizar un análisis econométrico conocido como regresión lineal por la ecuación que se dibujó aquí, y a buscar exactamente, bueno, cuáles serían los valores de estos parámetros que nos pueden acercar a un consumo promedio según el comportamiento de datos previos que tenemos. Entonces tenemos esta parte, los parámetros beta 1 y beta 2 van a ser los valores que nosotros buscamos para estimar cuál sería este nivel de consumo, encontrando ya los valores de parámetros. Como es una relación lineal y esperamos encontrar una línea recta o una aproximación a una línea recta, la beta 1 nos va a pintar el intercepto con el eje de las X y la beta 2 nos va a denotar la pendiente, como sabemos que se denota cualquier ecuación lineal. De esta manera, beta 2 también se va a entender como la propensión marginal a consumir, esta PMC. ¿Qué significa esto?
que el valor que tome esta beta 2 va a ser el cambio que puede ocurrir en el consumo ante un cambio en unitario, digamos $1, si habláramos de dólares, en el ingreso. Entonces, ya postulando un modelo matemático, la metodología del análisis de regresión nos dice que procedemos a plantear un modelo econométrico. El modelo econométrico, como ustedes pueden ver, se parece muchísimo al modelo matemático con una importante, muy importante diferencia. El término mu, denotado por este término, que nos va a decir que no todas las familias o no todos los agentes económicos se van a comportar exactamente del mismo modo. Es decir, no todos van a incrementar su consumo según lo que nos denote beta 2. Algunos lo incrementan menos que beta 2, algunos lo van a incrementar más que beta 2 o algunos lo van a incrementar igual a beta 2. Y nos dice entonces que estas diferencias, cuando el comportamiento de los agentes económicos no es exactamente a beta 2, esto se debe a que no todos, no solamente el factor ingreso eh, actúa como determinante en el incremento del consumo. Nos está diciendo este término que hay otros factores, un sinfín de factores que hacen que este comportamiento no sea exactamente al determinado por beta 2. Es decir, cuando uno incrementa el consumo, quizá el motivo principal sea que incrementamos nuestro consumo porque ya tengo un mayor ingreso, se me incrementó el ingreso, pero este factor nos dice que no necesariamente. Ante un incremento en el ingreso, pueden ser otros factores que pueden ser desde, por ejemplo, yo podría decir, yo voy a incrementar mi ingreso, pero no como lo establece Beta 2 porque tengo deudas que pagar. Entonces, en vez de incrementar mi consumo ante un incremento en mi ingreso, parte de ese incremento lo voy a ocupar para pagar una deuda o para hacer un regalo. Bueno, no, hacer un regalo es consumo también. Pero bueno, sí puedo decir, lo voy a donar, en vez de gastármelo, lo puedo donar. Y estos factores hacen que mi consumo sea menor de lo que me está determinando beta 2. O puede ser más. Yo podría decir, me incrementaron mi ingreso en un 10%. Puedo pedir un crédito o puedo hacer un gasto mayor, gastar más, ya que voy a tener más recursos para pagarlo. En fin, hay muchos factores que pueden hacer que mi consumo sea distinto de lo que se va a estimar con este parámetro. Bien, entonces tenemos esta función econométrica que es diferente a la función matemática por la consideración de los otros tantos factores que podrían hacer que no mi consumo sea distinto del que se está previendo por el parámetro beta 2. Entonces, ya teniendo esta función econométrica de consumo, vamos a entender lo que nos plantea la teoría de una manera un poco diferente. En este caso vamos a entender que la variable independiente Y, que es el consumo, perdón, aquí hay un error, aquí debe decir la variable dependiente Y, la dependiente Y, que es el consumo, está relacionada linealmente, es decir, si yo grafico los datos que tengo aquí, no me va a salir una curva o un círculo, tiene que aproximarse a una línea recta, lineal. Está relacionada con la variable explicativa X, esto sí está bien dicho, el consumo se explica por mi nivel de ingresos, por la variable explicativa X, que en este caso representa el ingreso, pero la relación entre las dos, es decir, entre el consumo y el ingreso, no es exacta porque está sujeto a variaciones individuales.
todos los otros factores que hacen que mi consumo sea más o menos, pero que no dependan del ingreso. Entonces, vamos a correr esta regresión. ¿Qué significa correr la regresión? Vamos a acudir a datos históricos. En este caso, el libro de Gujarati nos plantea que vamos a estimar el nivel de consumo agregado. ¿Qué significa agregado? Que el de toda la economía de los Estados Unidos para los años que están aquí denotados, desde 1960 hasta el año 2005. Entonces, se recogieron los registros de cuál fue el nivel de gasto agregado, gasto de consumo agregado de todos los habitantes de la economía de Estados Unidos año por año. Y estas cifras están dadas en miles de millones de dólares para 1960, 61 y así sucesivamente. Y justo esto sería el gasto, cuánto gastó toda la gente de Estados Unidos en el año 1960, por ejemplo, aquí, comparado con cuánto fue el PIB. El PIB se entiende como todo lo que produce una nación, pero al mismo tiempo se entiende como todo lo que se gasta, todo lo que se ingresa, si se produce, se ingresa, el nivel de ingreso o el nivel del PIB de toda la nación. Y entonces tenemos aquí que el PIB nos va a representar el ingreso de todos los habitantes de Estados Unidos y el gasto de todos los habitantes de Estados Unidos. Teniendo estos datos históricos, vamos a utilizar una herramienta que se dice análisis de regresión. Tenemos aquí conviene que siempre rotulemos los datos o los datos y las variables que estamos manejando para que se nos facilite darle la instrucción al Excel y nos arroje los datos que querramos y no confundamos lo que es una variable dependiente y una variable independiente. Entonces aquí tenemos perfectamente denotado que esto es el gasto en consumo, la variable dependiente, y perfectamente denotado que este es el ingreso determinado por la variable X. Esto lo vamos a ocupar cuando utilicemos nuestra herramienta para hacer análisis de regresión. Entonces, si ya tienen instaladas los formularios de Excel completos, vamos a hacer clic en la ficha de datos aquí. Después vamos a hacer clic aquí en la opción de análisis de datos. Yo la tengo por aquí en mi computadora y me despliega una lista de funciones que justamente hacen análisis de datos de diferentes formas. Es una lista bastante larga. Busquen por favor la función que dice regresión. Ya que la tienen, la seleccionamos, le voy a dar a aceptar. Y aquí me dice el rango Y de entrada, es decir, voy a borrar esto que está aquí, lo voy a poner todo en cero para que ustedes vean qué es lo que voy a estar activando y qué significa. Bueno, aquí no me deja desactivar, pero lo voy a dejar así y ahorita les comento qué significa. Esto también lo borro y bueno, ya tengo aquí la herramienta desplegada y ahora hay que dar las instrucciones de manera correcta. Entrada de datos. Me pide el rango Y de entrada, es decir, cuáles son los datos de la variable dependiente Y. Le doy clic en este pequeño icono y entonces puedo seleccionar mi rango de datos. Aquí ya tengo marcado perfectamente que estos son los datos que corresponden a los que me está pidiendo la herramienta de Excel. Los selecciono todos, vuelvo a dar clic en este pequeño icono y ya los registro. Ahora me pide el rango X de entrada, doy clic nuevamente aquí en este pequeño icono y selecciono todos los datos que están bajo el concepto de la variable independiente o variable explicativa, que son las X, que corresponden al ingreso. Bien, ya le di esto. Aquí me pregunta Excel que si hay rótulos que considerar. Si se fijan, yo tomé los datos debajo de los rótulos, entonces no voy a activar esta casilla.
a menos que hubieran seleccionado datos tomando los rótulos, tienen que activar esta casilla para que Excel entienda que allí hay unas celdas que contienen rótulos y esos no los va a considerar como datos de entrada. Aquí hay un icono que dice nivel de confianza. Vamos a ver más adelante qué significa esto de nivel de confianza. A grandes rasgos, de manera, ahorita les voy a decir que significa cuánto puedo confiar en que los datos que me va a arrojar Excel, el valor de los parámetros que estoy buscando, son confiables. Entonces le estoy pidiendo yo que me dé con un 99, 90, le voy a dar 95% de confianza. Recuérdense que esta parte del nivel de confianza se debe a que tenemos nosotros un término que le llamamos mu, que representa todos aquellos factores o variables que también contribuyen a determinar el nivel de gasto o de consumo y que no son explicados por la variable X. Entonces, quiero con un nivel de confianza del 95% cuánto se explica por esta variable X o variable de ingresos. Ahora sí ya tengo esto y no sé si me va a dejar, pero voy a intentar hacerlo. Me dice opciones de salida, es decir, en dónde quiero que Excel me ponga los datos que le estoy pidiendo, que me arroje. Aquí yo puedo poner un rango de salida dentro de la misma hoja de trabajo que estoy haciendo o en una hoja nueva. Yo siempre prefiero hacerlo en una hoja nueva porque después vamos a hacer otros tipos de manejos con los datos que vamos a obtener de este ejercicio de regresión y para que no revolvamos las cosas. Entonces, nada más por cuestiones de didáctica vamos a elegir quiero que me arrojes los resultados que encuentres en una hoja nueva o también incluso me dice que lo puede hacer en un libro nuevo de Excel. No, yo lo quiero en el mismo archivo, pero en una hoja diferente. Y viene la sección de residuos. Esto también lo vamos a ver más adelante, qué significa, cómo los utilizamos, así que por el momento no los vamos a tocar, vamos a dejar todo así como está. Ya que tengo establecidos ya los datos de entrada de Y, los datos de entradas de X, el nivel de confianza con el que quiero que haga el análisis y dónde va a colocar los resultados, le doy a aceptar. Ok, bien. Como pueden ver, justamente Excel hizo lo que le pedí. Yo tenía mis datos aquí en la hoja 1 y le pedí que abriera una nueva hoja para que me arrojara el resultado de su análisis. Aquí Excel me muestra datos a los que les titula resumen. Estos datos fueron resultado del momento en que yo le di a aceptar y me lanza todo un análisis, varios tipos de análisis que los vamos a conocer a lo largo del curso, pero por el momento quiero que pongamos nuestra atención aquí en estas celdas que dicen coeficiente. Las voy a poner de un color diferente. Ahí está, que son los primeros resultados que yo estoy buscando en Excel. Estos son los coeficientes, los betas que yo estaba buscando. La intercepción que yo denoté como beta 1 tiene un valor de menos 299.59 y la beta 2 o el coeficiente de la variable explicativa beta 2 tiene un coeficiente de 0.721834. Voy a tomar estos valores, de hecho ya los tengo preparados, que también si ustedes lo pueden comprobar con el libro de Gujarati, son los valores que nosotros estábamos buscando y que también obtuvo Gujarati y que planteamos aquí. Aquí ya nos da el resultado de beta 1 menos 299.5913, lo podemos corroborar aquí, y el valor de beta 2 nos da 0.7218, con algunas decimales de más. Ya después vamos a
a establecer cuántas decimales deberíamos de utilizar para hacer las correspondientes sustituciones en nuestro modelo. Y sustituimos estos valores en nuestro modelo. Recuérdense que nuestro modelo está dado por y igual a beta 1 más beta 2 por la variable explicativa x más su término de error, el valor de mu. Sustituimos estos valores aquí, pero noten que ahora ya mi y tiene un sombrerito. Se llama un acento circunflexo o este sombrerito que es típicamente se tiene que usar este pequeño sombrerito que me va a denotar que estos valores son estimados. Y como los estimamos, utilizando la herramienta de regresión que contiene Excel. Entonces, ya sustituyendo los valores dentro del modelo econométrico que nosotros planteamos, podemos interpretar lo siguiente, que para el periodo muestral va desde 1960, al año 2005. Para este periodo muestral, un incremento de $1 en el ingreso, es decir, si aquí el ingreso es de $20, y ya después le aumentamos un dólar más a 21, un incremento de $1 en el ingreso real produce en promedio, también me da en promedio, un incremento cercano a 72 centavos en el gasto de consumo real. Entonces, la gente no se gasta todo el incremento de ese ingreso, sino nada más el 72 centavos o 72.18%, que es coincide aquí con esto, ¿no? Entonces, del consumo real. Se dice en promedio porque la relación entre consumo e ingreso, esta X, es inexacta. Recuérdense que no todos los puntos o no todos los datos que registramos aquí están exactamente sobre una recta de regresión. Ya más adelante vamos a ver qué significa esto de la recta de regresión, cómo la graficamos, pero ahorita lo interesante es que pudimos llegar a los valores, a la estimación de estos betas, beta 1 y beta 2, con el análisis de regresión. El ejercicio es solamente para ir conociendo la herramienta que podemos utilizar para hacer el análisis de regresión y hacer las estimaciones que nosotros dijimos que podíamos hacer para la economía. Bien, también vale la pena decir que hay paquetes estadísticos especializados para hacer este tipo de análisis. Por el momento, Excel nos proporciona una muy buena estimación, de hecho exactamente igual de la que obtuvo Bujarati, y podemos decir que hemos realizado nuestra primera regresión lineal utilizando la herramienta de Excel. Gracias, espero que haya sido útil y que hayan podido llegar a los resultados que estábamos buscando. Buenas noches.